Una de las noticias del día, por supuesto, tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres, el 31º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la ciudad de Rosario, que se convirtió este fin de semana largo en la ciudad de las mujeres, podemos decir, como diría Gioconda Belli, pero lamentablemente este encuentro fue maravilloso. 70.000 mujeres se dieron cita en la ciudad para debatir problemas que afectan a más de la mitad de la población, y lamentablemente hubo un grupo minoritario que tiñó un poquito, parcialmente de negro el festejo. Estamos con un grupo de mujeres que puede llegar a analizar este tema. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Una de ellas es Evangelina Condoni, que forma parte justamente de la comisión organizadora del encuentro, la concejal María Eugenia Schmutt, a quien todos conocen, y Gabriela Sosa, que es la subsecretaria de Política de Género, y bueno, ex militante de Mumalá estabas, Gabriela, una de las militantes feministas más destacadas de la provincia de Santa Fe. A las tres, gracias por venir. Gracias a vos. En principio vamos a hablar de lo bueno, que tiene que ver con la impresionante cantidad de mujeres que se congregaron en la ciudad de Rosario, con una concurrencia terrible en los talleres. Muy bueno eso. Sí, nosotras desde la comisión organizadora estamos muy contentas, agradecemos que lo principal que se rescate del encuentro sea este aspecto. Primero porque, bueno, más de 200 mujeres rosarinas nos hemos autoconvocado durante 11 meses para trabajar, generar las condiciones para que todas las compañeras que se acercaban de distintos lugares del país tuvieran las condiciones para dormir, para comer, garantizar los lugares en las escuelas para debatir, para reivindicar este espacio que entendemos que es una herramienta que nos ayuda año a año y que por eso también se va acrecentando y va siendo más masivo para transformar colectivamente nuestra realidad. Creemos que el encuentro realmente para nosotros principalmente fue un éxito, fue muy bueno, como vos decís, que haya 70.000 mujeres participando en más de 300 talleres, tocando 69 temáticas que preparamos para este año, es lo principal, porque a nosotros hay una frase que nos gusta decir mucho, que es que algo cambia en cada mujer que participa en los encuentros. Y no es solamente una frase bonita o una frase hecha, es realmente muy impactante para una mujer cuando llega después de haber juntado hasta el último peso para poder viajar, cuando va a esos talleres que son profundamente plurales y horizontales, comparte con el resto de sus compañeras y se da cuenta que esos sufrimientos que muchas veces vivimos en soledad no son solamente de una, sino que hay un montón en esa situación. Y eso es terapéutico. No, y lo que tiene es que principalmente nos ayuda a entender que la salida es colectiva y que necesitamos del protagonismo de todas para poder transformar esa realidad tan injusta en la que vivimos. Esa participación que fue realmente multitudinaria en los talleres dota a las mujeres de herramientas que muchas veces no tenemos acceso, como es la información sobre determinadas problemáticas, y también, como te decía, realmente los encuentros de mujeres son definitivamente terapéuticos. Nos pasa con las amigas y también pasa, sin dudas, en un encuentro multitudinario. María Eugenia, ¿tu opinión? Sí, la verdad que rescatar que 70.000 mujeres debatieron durante 2 días en 69 talleres, en donde se tocaron de los más diversos temas, desde el aborto, la trata, la explotación sexual, el feminismo, los femicidios. La verdad es que lo han hecho además en un marco de profundo y absoluto respeto, y eso también hay que decirlo, que es quizás lo que no se destaca. Y es tremendo que tengamos que lamentar el final que tuvo el encuentro, porque nada tiene que ver con todo el proceso. Claro. En donde un grupo minoritario, que no es la primera vez que sucede, que son siempre las mismas, yo creo con consignas excluyentes, y más en un terreno de disputas político-partidarias que nada tienen que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la lucha contra el patriarcado, que además quiero decir, es muy difícil. Nosotros todos los días, desde nuestro laburo cotidiano, asistiendo a víctimas de violencia, a víctimas de trata, trabajando con las escuelas, con las universidades, para, obviamente, sacar de nuestra sociedad los estereotipos del patriarcado. Necesitamos convencer a todos aquellos que no participaron del encuentro, de participar y de convocarlos a que militen con nosotros por los derechos de las mujeres. Yo creo que, por ejemplo, consignas como que la sociedad, las feministas estamos contra los hombres, no colaboran en absoluto con sumar a cada vez más gente. Si bien digo esto, también tengo que rescatar lo que decía al principio, que la verdad es que el encuentro hace 30 años que se hace. De allí surgieron
muchísimos proyectos legislativos que hoy son producto del consenso de mujeres de todos los partidos políticos que trabajaron para reivindicar los derechos de las mujeres y que hoy gozamos de muchos de esos derechos gracias al laburo que se hizo en los encuentros. Y todavía queda mucho más por hacer, pero creo que hay que reivindicar que la lucha por los derechos de las mujeres y contra el patriarcado no es contra los hombres. Tenemos que convencer a cada vez más hombres que luchen junto a nosotros, que militen junto a nosotros por los derechos de las mujeres, y ni hablar a los niños y a las niñas, ¿no? Tiene sentido siempre y cuando suceda lo que sigue sucediendo lamentablemente como un signo histórico, que es que las mujeres tenemos menos derechos o acceso a menos derechos que los hombres. De ahí que Gabriela Sosa, que es una militante, como decíamos, de los derechos de las mujeres a través de organizaciones feministas, esté ahora al frente de una secretaría que se creó justamente como es la Subsecretaría de la Política de Género. Gabriela, tu opinión sobre el encuentro primero. Sí, también en continuidad con lo que dicen las compañeras, ¿no? Por un lado es notable cómo ha crecido esta temática en la agenda pública, en la agenda mediática. Eso ha sido un esfuerzo enorme e histórico de las organizaciones. La cantidad de mujeres participando está directamente relacionada con la capacidad de poner en la agenda pública los temas de las mujeres. El Ni Una Menos fue una expresión clara de ese crecimiento, y donde cuando uno logra establecer alianzas con los medios de comunicación se potencia la participación en estos espacios. Por un lado esto, ¿no? Por otro lado, a mí me toca esta doble tarea, de alguna manera, es que ser coherente con la militancia feminista que yo he atravesado en estos años. Y desde ese lugar, y en contexto político general, creo que acá había algunos elementos, ¿no? Por un lado, una decisión de la Subsecretaría de Políticas de Género de facilitar la mayor cantidad de recursos posibles para que el encuentro sea exitoso. Seguramente habrán faltado un montón de cosas, seguramente habrán faltado algunas cuestiones, ¿no? Pero sí era el espíritu de poder colaborar con la organización de este encuentro. Por otro lado, hablamos de el crecimiento del movimiento de mujeres y de mujeres participando, lo que habla de una diversidad cultural, política, geográfica, que se ve en la marcha. Y por otro lado, un contexto político. Nosotros somos una provincia progresista en una nación gobernada por un espacio político, desde mi consideración, que estamos en duda de si va a permitir el avance de más derechos para las mujeres. Por lo tanto, el condimento a la hora de esta situación más compleja, de acercarse a un ícono de, bueno, valores conservadores y demás, bueno, ahí había un cóctel bastante complejo. Por lo tanto, desde una visión personal, y esto lo digo como militante también de Libres del Sur, y ya digamos desde otro lugar, también considero que era un escenario permeable a infiltraciones de los sectores antiderechos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó, no? Dentro de todo esto. Discúlpame, antes de pasar a otro tema, María Eugenia, vos mencionabas la gran cantidad de leyes o proyectos que salieron. En este caso, en este particular, en este congreso en especial, ¿salió en alguno de los talleres algún proyecto como para presentarlo, que sea futura ley o modificación de alguna de las leyes que ya están en vigencia? Mira, hubo muchas discusiones, por supuesto que 70.000 personas, te imaginarás que sí hubo conclusiones y coincidencias de muchas mujeres respecto a algunos temas pendientes, vinculados a los que tuve conocimiento, porque había 69, ¿no? Entonces uno participó de lo que pudo, al tema del parto respetado, al tema de la discusión del debate pendiente sobre el aborto, no solamente sobre el aborto no punible, sino sobre el aborto legal y gratuito, sobre los derechos de las mujeres a su propio cuerpo, en fin, muchas conclusiones y debates pendientes que obviamente quienes tenemos la responsabilidad de ser legisladoras, en este caso tenemos la responsabilidad también de poner estos temas en la agenda pública, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto que mucho más las legisladoras nacionales, ¿no? Que yo tengo que decir también, a mí me gustaría que en los próximos encuentros de mujeres haya una participación más horizontal entre quienes tenemos una responsabilidad pública, porque sentíamos quizás más participación en aquellos momentos en donde no teníamos una responsabilidad por el carácter de horizontalidad que tiene el Congreso, que cuando la tenemos. Y yo creo que la lucha de las mujeres es en el lugar en que cada una nos toca ocupar, no es cuando estás en las bases y cuando logras ocupar un lugar de responsabilidad porque la gente además te votó. Qué mejor que participar en conjunto y en un nivel de horizontalidad con todas aquellas mujeres que militan. Y había un dejo
yo creo, antifuncionaria, antilegisladora en algunos sectores minoritarios del Congreso. Para, digamos, combinar entre lo que preguntaban y lo que preguntabas vos, Susana, hay un aspecto que, como dijimos antes, el encuentro recoge las opiniones de todas, por lo tanto no es propositivo, porque bueno, a veces no estamos de acuerdo, y a su vez porque entendemos que proponer o cerrar una discusión en el encuentro de mujeres no se resuelve. Podríamos decir, claro, el encuentro define que el aborto tiene que ser legal, y esa lucha continúa afuera. Entonces, bueno, el encuentro es plural, es democrático, con mucho consenso, y a su vez con mucha unidad, se dio en el marco de mucha unidad. Por eso, volviendo al tema de lo de la marcha, nosotros rescatamos eso. Creemos que hay un debate en Rosario de que si fue o no la movilización más grande que tuvo esta ciudad, después de la visita de Alfonsín en el marco del regreso de la democracia. En el 83, claro. Exacto. Nos decían, algunos dicen que hubo casi 100.000 personas en la marcha. Sí. Entonces, por un lado, rescatar que lo principal fue la unidad que vivimos. Yo tenía la oportunidad de estar marchando con la comisión organizadora, y la verdad que cuando marchamos, por ejemplo, por Pellegrini, la gente que estaba en los bares se aplaudía, cantaba con nosotros. Y después me parece que efectivamente, como se dice acá, hubo grupos minoritarios, ¿sí? Nosotros, por un lado, repudiamos desde la comisión organizadora cualquier tipo de represión, a su vez también entendemos que hay que repudiar cualquier hecho de violencia, porque lo principal de la marcha fue pacífica, que fue de mucha unidad, que si uno ve era muy colorida, con las mujeres cantando nuestras consignas, juntas, unidas, y que eso tiene que ser lo principal del balance. Claro. Sí, y que también lo importante de cómo construimos y cómo fortalecemos política pública. En otras provincias se ha encontrado una disputa, una tensión entre la realización de los encuentros y el Estado. Digo, en esto a mí me enorgullece que haya sido la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario el lugar elegido para este semejante momento de reflexión. Justamente, y más aún en mi tarea, porque es lo que te deja para poder corregir caminos, para poder crear nuevas políticas incluso para ver las limitaciones que estamos teniendo. Tiene que ver con eso, ¿no? No, el espíritu en general ha sido descrito, y no sabía si detenerme en un detalle para aportar a algunos vocablos de ordinariez, si me permiten. Pero recién, mientras ustedes hablaban, viste, en el canal pasaban algunas inscripciones de las pintadas. Por ejemplo, dicen: si saben violar, sepamos castrar, frente a un fenómeno natural de los últimos tiempos que está sucediendo en la Argentina, con las estadísticas que son apabullantes, del tema de los feminicidios, ¿verdad? Uno de las pintadas decía esa. Yo le pregunto lo siguiente: frente a estas pintadas que yo voy a nombrar, ¿cuál es el espíritu que puede estar atrás? ¿Es la violencia machista o hay otra cuestión? Por ejemplo, más vale torta que sencilla. La vida es corta, hacete torta. Lesbianizate. ¿Qué expresa eso? Mira, el feminismo nunca generó manifestaciones de violencia, ni en su práctica ni en su ideología. Quienes plantean consignas, a mi juicio, excluyentes y que nada tienen que ver con el feminismo, por lo menos desde donde yo lo percibo, donde yo lo milito, sino que tiene que ver con, justamente, convencer y comprometer cada vez a más personas para que luchen junto a nosotras por los derechos de las mujeres, por una sociedad igualitaria, y eso incluye a los hombres. Y las peleas contra, te decía hace un rato, contra los estereotipos del patriarcado, no quieren decir una sociedad sin hombres, al contrario, es una sociedad donde haya muchos más hombres comprometidos con la lucha por los derechos de las mujeres. Eso para mí son consignas excluyentes que nada tienen que ver con la tolerancia y el respeto con el cual yo creo que hay que dar esta discusión. Yo no, particularmente, la mayoría, Evangelina, la mayoría de las pintadas que he visto, la verdad que a mí no me contienen. Después entiendo que son una expresión, pero digo, no corramos lo principal, porque lo principal que tenemos que resolver las mujeres en este país es que una compañera mujer muere cada 26 horas víctimas de femicidio, que siguen siendo cientos las que mueren por abortos clandestinos en este país. Entonces digo, que el árbol no nos tape el bosque, son esas las conquistas que nos faltan Evangelina, resolver. Gabriela, María Eugenia, nosotros por eso empezamos este programa hablando de lo positivo. Tal cual. Pero
Hoy la mayoría de los noticieros, la tapa de los principales diarios, están justamente ubicando el foco en lo que no debió pasar. Claro. Y en realidad, lamentablemente para los periodistas, la noticia es la excepción. Entonces partamos de la base que lo general fue muy positivo, pero la excepción, lamentablemente en algunos casos, y a veces con algunos malos intencionados, genera que el foco se ponga justamente en la excepción. Sí, que haya esa cantidad de pintadas por Avenida Pellegrini es muy negativo para el encuentro. Por eso me parece positivo, Evangelina, perdón que acá voy a dar mi opinión personal, porque en muchas de las organizadoras, nosotros de hecho citamos a las organizadoras que estuvieron acá el jueves y lamentablemente ninguna podía venir, pero muchas de las organizadoras critican la represión que puede ser, y sin duda cuando la policía interviene muy pocas veces lo hace en forma puntual, sino indiscriminada, y eso está mal, pero de hecho la cantidad de pintadas, la violencia ejercida, vimos las imágenes que no mienten, fue absolutamente injustificada, desmedida, innecesaria, injusta para con las organizadoras. Entonces, también estaría bueno, como vos dijiste recién, repudiar también eso. Gabriela hablaba de infiltración, vos hablás de un grupo minoritario, pero... Sí, yo a su vez creo que... Perdón, ¿saben quiénes son o quiénes fueron particularmente el grupo que hizo eso? Lo que pasa es que nosotros en una marcha de más de no es nuestra tarea tampoco saberlo, está el Ministerio de Seguridad. Se te va de las manos. Pero después lo que digo, Puyar hoy dijo que ellos no llevaron a nadie preso para no llevar una violencia a un grado mayor. Sí, lo que yo volviendo al punto anterior, ¿no? También pensemos, cuando tocan los Rolling Stones, cuando hay grandes... concentraciones masivas. Qué sé yo, en el caso de los Juegos Panamericanos, no los Juegos Panamericanos, las Olimpiadas en Brasil, que generaron también mucha tensión entre un montón de gente que estaba en contra de que se realizaran. Suceden estas cosas. Lo que sí me parece es que es evidente como también algunas consignas son una expresión de un montón de tiempo de callarse una cantidad de reivindicaciones, ¿no? Creo que en eso también... Mayor reacción, eso lo Mira, me parece que todas estas consignas vinculadas, por ejemplo, a la posibilidad de elegir libremente la pareja sexual, también tienen que ver con un proceso de libertad para poder decirlo. Y en esto, en un punto, comprendo perfectamente a cada uno de los negocios que hoy tienen sus paredes pero no sobre los mármoles y históricos de una ciudad. Por Decirlo supuesto, y ahí está el error, y ahí está el error, eso de ninguna manera se puede apoyar, pero sí comprenderlo como es un fenómeno también social, otro tipo de eventos y cómo cuando muchas veces las cosas están calladas explotan de esta manera, ¿no? Ahora, las mujeres empoderadas que hubo durante estos 2 días, realmente discutiendo y debatiendo sobre las reivindicaciones logradas, sobre las conquistas todavía obviamente por lograr, a mí me parece que es lo que hay que rescatar, sin lugar a dudas. Ahora, yo sigo diciendo que para mí, como todas dijimos, ninguna de esas consignas nos identifican ni nos representan. Y sí son, yo creo, de un grupo minoritario, porque si no se hubiera podido discutir durante 2 años en el más absoluto, durante 2 días en el más absoluto de los respetos. Estas discusiones se hubieran reproducido en cada uno de los talleres, que hubo 69, y fíjense que no hubo ninguna noticia respecto a eso. Entonces, la explicación está en parte en lo que decía cada una de ustedes, ¿no? De alguna manera la fuerte represión, las consignas retenidas, el contexto político, quizás posibilidad de que haya habido infiltrados que siguen buscando generar esta idea de Rosario ciudad violenta. Es una suma de todas estas, pero de hecho está claro que las paredes estuvieron cubiertas de consignas que representan quizás a una minoría. No, Susana, y de expresión. Perdón, yo quiero aclarar 2 cosas. Primero, que desde la comisión organizadora, en la lectura que nosotros hicimos del documento oficial en la apertura, con mucho consenso y unidad de todas las compañeras, llamamos principalmente a las mujeres, y creo que todas las que estaban en el monumento aplaudieron y lo tomaron, de cuidar mucho el encuentro de mujeres, de que entendemos que este encuentro molesta mucho, ha molestado históricamente y ahora molesta mucho más por la masividad que tiene a los diferentes gobiernos nacionales. Entonces poníamos el centro en que la mejor prevención era cuidarnos entre nosotras mismas, ¿sí? Que no necesitábamos la fuerza de seguridad para que nos cuiden, que teníamos que cuidarnos y que cuidar este encuentro. Y cuando dimos la lectura de ese párrafo en el monumento, la mayoría aplaudió y creo que la mayoría también expresó eso. Entonces, atender a que había un consenso a cuidarnos y a cuidar el encuentro, porque sabemos que molesta mucho y sabemos también
que tenemos que garantizar poder seguir realizándolos porque es fundamental para transformar nuestra realidad. Pero también digo, en esta expresión democrática, también hay expresiones políticas democráticas que son violentas y que son excluyentes y que son minoritarias. ¿No? Digamos, estamos hablando de 100 personas en 70.000, pero también las hay. Lo dijo el arzobispo también, ¿eh? Claro, también las hay, y hay que decirlo, bueno porque que si todos no nos tenemos que hacer cargo de cosas que jamás haríamos, de consensos que jamás se alcanzaron. Y hay expresiones políticas democráticas absolutamente minoritarias, porque no sacan un voto en la ciudad de Rosario ni en la Argentina, y que se creen dueñas en un espacio de lo que pensamos y decimos todas las mujeres. Y la verdad es que yo eso no lo comparto ni en el Consejo Municipal, ni en la función pública, ni en una marcha. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa... El daño generado es enorme porque es el grupo que hizo eso está contenido dentro de ese encuentro. Justamente para la la opinión podemos pública, sacar, para el común de la gente, salió de ahí. Sí, eso. claro, Entonces, no quiero hacer una comparación que no ayuda, pero también cuando uno va a un partido de fútbol, a mí me gusta mucho ir a la cancha, muchas veces somos víctimas de lo que hace un grupo. Totalmente. Entonces, hay que la noticia totalmente. por lo general lo que hizo el grupo, es así, por eso Totalmente. preferimos reducir. Con respecto a lo que decía María Eugenia, yo creo que la mayor facilidad fue justamente ponernos de acuerdo con quienes están organizadas. El problema justamente, y por eso a mí que saquen un voto o ganen las elecciones no hace la diferencia, porque fue posible, como decía la compañera, incluir. Y llegar a consensos en la comisión organizadora, y en esto el diálogo con el Estado, la comisión siempre lo ha tenido desde esa diversidad política. Lo que sí, el problema tuvo que ver con aquellas justamente que no han sido parte de este espacio de comisión organizadora y que se han manejado en la marginalidad que les es funcional a los espacios antiderechos, ¿no? Totalmente. Bueno, está hecho el análisis. Y le decimos a todas que nos vemos en Chaco el año que viene. El año que viene, ahí está. De todo se aprende y la organización también tendrá que aprender, Sí, ¿no, tal cual. Evangelina? Gracias por venir. Gracias. Gracias. Nos vamos